Bienvenidos sean todas y todos los que nos ven y acompañan. Este es el episodio número 3 de Redes, un videocast de Bajo Tierra Museo, así que no se muevan que ya comenzamos. No te muevas de tu lugar, que ya comienza Redes. Y en este capítulo nos encontramos con un tema que es cómo evitar espejismos dentro del emprendimiento. Para ello nos acompañan dos invitadas muy especiales. Maya Gil López de la Calle, quien estuvo trabajando en la India con proyectos de innovación y emprendimiento social. En 2016 vino a México a la puesta en marcha de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mondragón de México, y ahí en 2019 tomó la vicerrectoría de la vinculación y extensión empresarial de la universidad. Maya, un gusto que estés aquí con nosotras. Muy buenas tardes, muchas gracias Frida. Hola Fer, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y pues también está María Fernanda Ramírez Castillo, quien es cofundadora del colectivo Florea. Ha trabajado por más de 10 años en lo que es el sector de emprendimiento e innovación socioambiental en México y ha colaborado con las principales organizaciones del sector, como pueden ser Ashoka, Make Sense México, Coplataforma, Campus Party y Angel Ventures México. Fer, un gusto tenerte aquí. Frida, muchas gracias por la invitación. Hola Maye, mucho gusto. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y pues el día de hoy estaremos hablando de esto del emprendimiento, y es porque dentro del mismo existen diferentes gamas y diferentes conceptos que se vuelven un mundo, ¿no? Por lo tanto, a veces es como muy fácil confundir o generalizar estos términos y ya de repente como que perdemos un poco la perspectiva de qué estamos hablando, ¿no? Me encantaría poder preguntarles qué creen que determina que un emprendimiento sea socioambiental. Y me gustaría que empezara Fer. El emprendimiento socioambiental, el sector de emprendimiento socioambiental busca generar y desarrollar empresas que tengan como fin principal resolver un reto social o ambiental. Y también decimos socioambiental porque lo social siempre va junto a lo ambiental y lo ambiental de lo social, ¿no? No es separado, es un proyecto social o es un proyecto ambiental, sino que siempre se busca ver como un proyecto socioambiental, resolver retos a los que se enfrentamos. Sin embargo, si lo diferenciamos con una fundación, una ONG, que también resuelven de otra manera problemas socioambientales, lo que buscan los modelos de emprendimiento social, de empresas sociales, es generar utilidades y que es a través de sus mismas utilidades que puedan escalar el impacto de sus proyectos y el tamaño de sus proyectos. Ahí completando lo que comparte Fer, con lo cual estoy muy de acuerdo, me gustaría también hacer hincapié que muchas veces parece denominarse, bueno, como decimos, ¿no? Luego hay miles de definiciones, metodologías, modelos, pero a grandes rasgos el emprendimiento socioambiental podría vincularse a aquellas empresas o negocios que se crean a partir del querer atender una necesidad social o ambiental a través del desarrollo de productos o servicios cuyo core business sea solventar estas problemáticas socioambientales. Pero no obstante, a mí me gustaría hacer extensivo ese impacto a que no necesariamente una empresa tiene que hacer un producto o un servicio que resuelva una problemática social, sino que incluso puede ser, por ejemplo, una cooperativa que una comunidad cree que se base en el desarrollo de soluciones de turismo sustentable, por decir algo, que el turismo no necesariamente es una necesidad o una problemática básica social o ambiental, pero el hecho de que se genere una organización con unos valores basado en la economía social, en la redistribución de la riqueza, un modelo de decisión participativa, unos valores de impacto social a través de sus acciones, pueden englobarse también como emprendimiento socioambiental, aunque no necesariamente estén resolviendo una problemática vital o una situación ambiental crítica. ¿Creen que existe algún tipo de confusión entre estas distintas formas de hacer negocio o de generar un beneficio social? No sé, ¿creen que todas vayan dentro del emprendimiento? Sí, desde luego existen muchas formas de hacer negocios, ¿no? Yo siempre, cuando destaco emprendimiento, de emprendimiento social o la diferencia con otras actividades más de filantropía o caridad, diría que el determinante y diferenciador, más allá de si es una SA, una SL, una COOP o en la forma jurídica que lo implique, está más en la intención y en la congruencia de las acciones. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento socioambiental, es que exista una correlación entre una intención de generar un impacto positivo y en la sociedad, en el entorno, y la congruencia de las acciones, ¿no? De poco me sirve por ejemplo,
ser una cooperativa y tener una organización participativa y se supone que es socialmente responsable si finalmente mi actividad va a ser dañina para el entorno y voy a estar desarrollando soluciones de un producto altamente tóxico? Entonces sí es importante que para categorizar el emprendimiento socioambiental como tal exista ese equilibrio desde la intención y la congruencia. Lo que va a determinar que sea un emprendimiento, un negocio, es que sea sostenible en el tiempo, y para ser sostenible en el tiempo pues tiene que buscar esa generación de utilidad. Entonces, dependiendo de cómo se hace la redistribución de la riqueza, es que finalmente tendremos diferentes tipos de modelos de negocio. Y si nos ponemos del lado de un cliente, un consumidor, me parece que es también fácil identificar cuando estamos hablando de empresas sociales, cuando estamos hablando de organizaciones sociales sin fines de lucro y cuando estamos hablando de emprendimientos tradicionales, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando vienen estas grandes tendencias, pues podemos toparnos con proyectos que pueden ser de emprendimiento social, pero no lo son, ¿no? Entonces, esta parte de ser súper coherentes dentro de tu proyecto y fuera de tu proyecto, cómo armas todo el proyecto debe de tener la responsabilidad social y ambiental desde el punto 1 hasta el punto final cuando ya estás con tus clientes. Y nosotros como consumidores, como clientes de estos proyectos, también tenemos que ser muy conscientes, investigar y saber qué estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo, ¿no? Entonces, creo que hay una parte muy grande de responsabilidad de ambas cosas y también es bien importante entender que no es mejor un emprendimiento social a una ONG o una ONG a un emprendimiento social. Son proyectos y son cosas totalmente distintas. Una ONG va a atender de una manera los retos sociales y ambientales y una empresa social lo va a atender de otra manera. Y más bien creo que hacia donde tenemos que ver el futuro, tanto pues, no tanto del emprendimiento o de las ONG, sino de los retos sociales, es como estos retos y de estos proyectos, empresas, ONGs, gobierno, academia, todos estos actores que están investigando, sabiendo, creando soluciones a estos retos, cómo pueden ir tejiendo colaboraciones juntos para que en vez de que vayan de manera individual o paralela o separada, atendiendo estos retos, es cómo sumamos esfuerzos y conocimientos y expertise hacia la creación de proyectos y soluciones aún más poderosas y mucho más profundas. Ahí sí, si me permiten completar también, efectivamente, ¿no? Lo que decíamos, lo que bien dice Fer, de no hay esfuerzo aislado, no es que un modelo sea mejor que el otro, simplemente cada uno está atendiendo diferentes necesidades en las que pues muchas veces las ONGs, fundaciones atienden esas necesidades que no son atractivas a priori para ningún negocio, emprendimiento o que no necesariamente van a poder generar una sostenibilidad o una sustentabilidad de los negocios, por lo tanto cumplen con esas necesidades, mientras que los emprendimientos, como decimos, para poder durar en el tiempo tienen que buscar esa sostenibilidad y poder tener un modelo de negocio duradero y que genera recurrencia. Y volviendo un poco a lo que decíamos de la intencionalidad, efectivamente pues va a haber modelos en los que quien vea, por ejemplo, una oportunidad de hacerse rico ahora en medio de una pandemia generando un modelo de venta de mascarillas masiva, en las que pues, sí, efectivamente está teniendo una necesidad social, pero ¿cuál es la intención detrás? ¿No? ¿Se está haciendo realmente para generar un modelo que genere una reverberancia y un impacto positivo, o es un mecanismo de corto plazo para enriquecer a unos cuantos? Entonces, al final, nosotros como usuarios, como consumidores, investigar detrás de los productos, de los servicios que consumimos, ver esa intencionalidad y ver ya no solo la intención, sino que realmente se sea congruente en toda la cadena de valor, como dice Fer, ¿no? Porque una cosa es, pues yo puedo tener la intención de reactivar la economía de una región a través de una serie de actividades, pero si resulta que en el camino estoy generando un impacto negativo de deforestación o de incluso unas malas condiciones laborales para mis colaboradores de mi empresa, entonces al final ya está empezando a haber esa incongruencia entre la intención inicial y la cadena de valor y la congruencia en su totalidad. Entonces sí nos da un poco esa responsabilidad de usuarios, consumidores, de tener que hacer esa investigación, analizar bien qué tipo de modelo de consumo y de vida queremos generar y desde luego seleccionar aquellos proyectos que sean más afines a nuestros valores y que queramos impulsar en la sociedad.
Me gustaría que nos dijeran un poquito cómo podemos, a lo mejor, volviendo a esto que mencionaba Fer de la coherencia, cómo podemos reconocer cuando un emprendimiento no es socioambiental. Por ejemplo, que se adscribe y se pronuncia como tal y nosotros al ver las características vemos que no coincide o que en el camino fue perdiendo precisamente esta coherencia, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros reconocer eso? Sí, lamentablemente cada vez vemos más de estos casos en los que las modas, ¿no? Y de repente parece que el plantear que mis productos son orgánicos, ecológicos, feministas y que además generan un modelo, bueno, o sea, son todo maravillas y muchas veces lamentablemente rascamos un poco la superficie y vemos pues que hay mucho greenwashing y social washing y que pues es otro mecanismo de mercadotecnia y precisamente a veces se vuelve difícil, o sea, no nos podemos quedar solo con la primera impresión que nos llega de una empresa, porque obviamente va a ser la que esa empresa o negocio quiere que veamos, ¿no? A través de sus mecanismos de mercadotecnia, no necesariamente la que de fondo tiene. Entonces, al final, sí es importante, como decíamos antes, cuestionar. ¿Por qué? Porque no está de más, es simplemente nuestra responsabilidad como consumidores que queremos cambiar el orden de las cosas y el modelo de negocio. Si estamos de acuerdo con cómo se dan las cosas, pues no tenemos por qué cuestionar nada, ¿no? Pero sí es importante no solo quedarnos con ese primer mensaje, sino hacer esa investigación de fondo. Es difícil porque hay muchísimos tipos de emprendimientos y no hay como un manual específico para conocer, pues si pasa o ves esto y esto en un emprendimiento ya no es social o sí es, ¿no? Es justamente o sea, lo que hace que las empresas crezcan somos los consumidores, ¿no? Creo que aquí nosotros tenemos la responsabilidad entera de investigar y conocer muy bien lo que consumimos y el decidir por qué lo consumimos, ¿no? Entonces, es más que decir una serie de detalles o una lista de cómo sí identificarlas y cómo no, es como regresarnos a nosotros como consumidores esta responsabilidad de investigar y saber cuáles son las empresas con las que queremos colaborar realmente para que crezcan y generen un mayor impacto social o ambiental. También creo que no hay ninguna empresa, incluso empresas sociales, que tengan cero impacto, ¿no? No existen. Hay empresas que pueden tener un impacto social muy fuerte y tener un impacto ambiental negativo fuerte, ¿no? Pero ahí es donde también nosotros como consumidores, como clientes o como poniéndonos la cachucha hacia una causa, tenemos que cuestionarnos, ¿no? Hacia dónde ponemos nuestras canicas, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra intención. No hay proyecto perfecto, ¿no? Entonces también es ser conscientes y ahí más bien nosotros decidir qué es lo más importante para nosotros, ¿no? Por último, y ya para cerrar, me encantaría que nos dieran algún consejo, algún tip que ustedes tengan dentro de su experiencia para que, por ejemplo, algún proyecto que vaya empezando o que vaya ya en el camino, que se considere emprendimiento, pues pueda a lo mejor tener como que esta cercanía con lo que es lo socioambiental, ¿no? ¿Qué nos podrían decir, por ejemplo, que me gustaría que empezara Fer para esta última parte? Pues sí, si se van a aventar al mundo de emprendimiento social, pues lo primero es conocer profundamente la necesidad, el reto, la causa por la que vas a construir un proyecto, ¿no? Por otro lado, jamás pensar que tienes la solución a todo, ¿no? Eres parte o puedes ser parte de la solución y ahí invitarlos a colaborar para crecer y escalar el impacto que su proyecto pueda tener. Buscar todos estos actores que forman parte del reto y ver y entender qué hacen, entender cuál es el rol y el lugar que quieres tomar en ese reto y empezar a crear desde lo que ya existe. También crear cosas de cero puede tomar mucho tiempo, cuando quizá en otras partes del mundo ya existen soluciones, ¿no? Entonces entender también ya cuáles son las soluciones que ya existen y a través de eso, pues también inspirarse a crear el proyecto. Por otro lado, pues como líderes sociales, entender que
tomar la responsabilidad de ser un líder social implica también saber comunicar muy bien cuál es tu misión y cuál es tu propósito y cuál es tu visión. Y saberlo comunicar súper bien, tanto al interior de tu empresa como al exterior. Sobre todo si tu empresa va a escalar, pues es muy importante que sepas comunicar esta visión e impulsar a tu equipo, a toda la gente que colabora contigo para que estén totalmente comprometidos y entiendan y quieran estar en esa misma causa que tú, ¿no? Entonces, trabajar mucho en tu liderazgo y entender y nunca perder esta humildad, ¿no? De que no eres tú el que va a solucionar un problema, sino es la colaboración de muchísimas personas las que van a lograr generar un impacto hacia lo que decidas. Y pues ser súper coherente, ¿no? En la creación, en el desarrollo de tu empresa, la coherencia tiene que ser parte del todo, de todo lo que haces, desde cómo construyes un equipo, cómo construyes el servicio, el producto, ser coherente con lo que quieres construir, ser muy consciente de esta parte de impacto positivo o negativo que puedas generar, pero estar consciente de que el impacto real o la misión del proyecto es mucho mayor que eso, ¿no? Entonces siempre ser muy claro y muy consciente de todo lo que vas desarrollando sin perder la intención real de tu proyecto. Sí, completamente de acuerdo con Fer, y sumando un poco a los puntos que destaca, desde luego la parte de empatizar realmente con la problemática, profundizar en ella, entender quiénes son los interlocutores y desde luego hacer procesos de conceptualización participativos es muy importante, ya que muchas veces creemos tener la solución. Cuando llegamos al campo, cuando realizamos las primeras pruebas de mercado o con nuestro público objetivo, resulta que estábamos completamente equivocados, ¿no? Ni siquiera comprendíamos la complejidad sistémica que tienen ciertos problemas. Entonces, antes de evitarnos un montón de inversión de tiempo, recursos, esfuerzos en llegar a un punto que luego nos haga tener que retroceder a ceros, creo que es importante que desde una primera etapa el proceso se vuelva participativo y que desde luego se entienda, sobre todo si es emprendimiento socioambiental, se entienda que este proyecto es un grano de arena a una causa mayor que uno mismo, porque a veces el ego del emprendedor como que entra en juego con este tipo de situaciones en las que somos solo uno más, ¿no? En una maquinaria que articula hacia una generación de escenarios alternativos, pero que efectivamente si no generamos vinculación y sumamos a otros, difícilmente se va a poder escalar. Otra recomendación es que si afortunadamente llegamos a un momento en el que estamos escalando y generando mayores equipos de trabajo y ampliando nuestro alcance, y desde luego también muy importante a veces ya cuando un proyecto inicia, pues todo es el querer generar proyecto e impacto social, pero de repente ya hay que buscar la sostenibilidad y entonces ya todo se vuelven números y se nos olvida la parte social y parece que lo empresarial y lo social se empiezan a pelear entre sí. Entonces creo que desde el principio en el que se crea el proyecto generar unos indicadores de medición del balance socioempresarial es muy importante para que nos permita estar monitoreando continuamente que tanto nuestro impacto socioambiental y la causa, origen, intención está siendo atendida a la vez que la sostenibilidad del negocio se posibilita. Entonces, sí tener ese balance claro y no solo en papel, en nuestra filosofía institucional o de forma retórica, sino que realmente en indicadores medibles que nos permitan semestre con semestre, año con año, monitorear el progreso y el proceso que estamos siguiendo con nuestro proyecto. Y me gustaría añadir uno último también, que también dejamos mucho de lado, sobre todo cuando pues yo que he trabajado con un montón de emprendedores sociales, luego la pasión por el proyecto y por la causa es tan grande que muchas veces como emprendedores nos olvidamos por completo y el tema del bienestar se vuelve algo súper importante porque son emprendedores que empiezan a quemarse, ¿no? Trabajan por tener el impacto social, poder generar, mantener la empresa y crecer la empresa económicamente. Muchas veces entra también la presión de inversionistas y empezamos a dejarnos hasta que se vuelve una bomba de tiempo. Y algo es bien importante que yo les quiero decir es que si el emprendedor y el líder del proyecto no está bien, el proyecto no va a estar bien.
no va a escalar, su equipo se va a permear en su equipo va a hacer lo mismo, y pues, un emprendimiento, sea tradicional, sea social, pues la base que lo mueve son las personas, ¿no? Y el bienestar es importantísimo para todos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, considerar también desde el día uno el bienestar tanto del emprendedor, de los emprendedores, como de los colaboradores, en todo momento, cuidarnos y cuidarlos. Y pues sí, no es posible, no seríamos coherentes el querer atender una causa social o ambiental y no cuidarnos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que he visto recurrentemente en los emprendedores, y algo que invitaría a todos ustedes, emprendedores o personas entusiastas que quieren emprender, siempre cuidarse y ponerse como una prioridad. Pues muchísimas gracias por tan bonitos tips, por tan certeros y precisos. Yo creo que a muchísima gente les va a servir y se los van a agradecer. Y pues ya se nos terminó el tiempo, pero les agradezco infinitamente, Maya y Fernanda, por haber estado aquí conmigo. Ha sido un placer conocerlas y escucharlas. Mucho gusto. Sí, mucho gusto, Frida. Gracias por la invitación. Esperemos que sea de mucho valor para actuales y futuros emprendedores. Claro, confiamos. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos, y ojalá y podamos seguir teniendo estos espacios para compartir con todos los oyentes que quieran sumar, compartir sus experiencias, porque al final todo esto se basa en generar una red de conocimiento y de aprendizaje conjunto. Entonces, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, esperemos que se haga una red más grande, porque pues esto es redes. Muchas gracias a todos los que nos vieron y estuvieron acompañándonos en este maravilloso episodio. Gracias por sus comentarios, por compartirnos y por no perderse ninguno de nuestros contenidos. Síganos en todas nuestras redes sociales para estar al pendiente de nueva información. Yo soy Frida y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!